Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por recibirnos acá. Estamos en Mazatlán, Sinaloa. Nos acompaña el arquitecto Javier Hidalgo. Sí, así es, de hecho, Arquitecto. arquitectos. Para mí era importante también pues que viniera Federico, porque de alguna manera mucho de lo que platicamos en la oficina es que gracias a la metodología en el proceso del diseño, que sí involucramos mucho al cliente en la parte de las decisiones o también en la parte del diseño, pues se convierten siendo proyectos en colaboración con el propio cliente, pero aparte por eso yo creo que la obra de nosotros es tan diferente una a otra, porque gracias a esa escucha con el cliente nos lleva por caminos que pues si fuera únicamente el gusto personal, pues como era la idea antes, ¿no? De los Star Architects, que toda la obra era igualita, ¿no? Y no salían de estos límites de la caja porque esa era su marca. Eso yo creo que nos ha llevado a que una casa sea como muy diferente a otra, o proyectos como este tipo es parte de esa lluvia de ideas y parte en el proceso del diseño, ¿no? Y le dan muchísimo carácter. Platícanos un poco del terreno, las dimensiones y la topografía. Estamos en un lugar privilegiado, vean esas vistas. Sí, adelante. Mira, aquí el principal reto es la topografía, ¿no? Que como puedes ver, si gustan pasar, pues el ángulo del cerro, pues sí es complejo. Y queríamos generar una casa que no fuera egocéntrica, ¿no? Que se vean estos grandes ingresos de triples alturas, sino conforme tú fueras entrando a la casa, la fueras descubriendo. Y algo que para nosotros era importante era la bienvenida, ¿no? Tenemos pues una vista espectacular que aquí en un futuro pues van a ver, este es un área verde, van a ver más viviendas. Y pues el que tengas un ingreso previo a la casa donde tú les presentes y les enmarques una vista, pues era lo principal que queríamos lograr, ¿no? Aquí el reto fue, y hubo muchos ejercicios en la decisión cada nivel, qué parte iba a jugar en la casa, cuál iba a ser área privada, área de servicios y área social. Hicimos un par de ejercicios donde el área social era en lo que es el nivel del medio y las áreas privadas en el nivel inferior, pero al final decidimos que si el ingreso estuviera en el nivel que es el -1, por así decirlo, donde están las zonas privadas, pero ver de qué manera nosotros íbamos llevando al visitante que solito se fuera yendo hasta llegar a las áreas públicas que están en el nivel -2, en el nivel hasta abajo. -2. -2. Este es -1. Este es -1, este es el nivel 0, -1, y ahorita vamos a llegar a un -2. Está buenísimo. Pásale. El piso es de mármol, ¿verdad? Sí, es un mármol Ojinaga. ¿Es nacional o es...? Es nacional. Es nacional, Es ¿verdad? nacional y fíjate que ha tenido muchísimo éxito este mármol. Pues muy codiciado por todos lados. Yo creo que por el Hotel Nobu, según yo, lo puso muy de moda el Hotel Nobu en Cabo. Y pues bueno, esto es lo que referíamos. El paisaje igual. Exacto, que lo que queríamos aquí lograr es tener un ingreso que enmarcara esta gran vista. Todos los paisajes los hizo Taller de Paisaje Entorno, Tonatiuh, que trabajamos con él para lograr esto. Bueno, conocíamos ya su trabajo y queríamos lograr eso que él hace, ¿no? También, que es pareciera que las plantas estuvieron antes que la casa, ¿no? Muy, muy naturales. Y pues esta vista, el que te presentemos el ingreso, que te reciba esta vista enmarcada, pues es una chulada, ¿no? Claro que cuando tienes esta vista, de alguna manera tienes que regalársela desde el principio, ¿no? Sí. Y se hace aquí un zaguán. También este es un truquito también. Abajo hay una alberca, aquí abajo inmediato, que está el área de camastros. Entonces a través no solo de la vegetación, sino con este tipo de jardinera, lo que hacemos es que separamos al visitante de la orilla y la isóptica no te permite ver el área de la alberca. Okay. Ahorita que estemos abajo vas a ver, pero está inmediatamente aquí abajo y de aquí no lo ves. Entonces eso es importante, cómo vamos logrando que quien visita esté nada más sumergido en este espacio y no vea a los demás, no los descubra, ¿no? Y esa sensación de que te compacta, ¿verdad? Exacto. Aquí ya hay una tensión en esta losa. Así es, jugamos mucho con eso, ¿no? Para que se logre valorar los espacios, las dobles alturas, los patios interiores,
pues es necesario jugar con compactar el espacio y volvértelo a abrir, ¿no? Para valorar esas escalas, ¿no? Las diferentes escalas. Esta idea que mantengan siempre la misma, pues no generamos esos contrastes que te hacen valorarlo, ¿no? Exacto, no puedes disfrutar la luz sin haber estado en la penumbra. Exacto. Los jardines como emergen desde abajo. Y es que es muy complicada la topografía, ¿verdad? Porque no solamente baja hacia el frente, sino también de lado, ¿verdad? Así es, así es. Y también aquí tenemos otro ingreso que por aquí luego vamos a subir. Si tienen algún evento o algo, pueden bajar de manera directa a los jardines. Ahorita los vamos a ver abajo. Y hay un acceso controlado, ¿no? Buenísimo. Aquí la casa está en un 98% terminada. Hay detalles que ahí se ve que pues ya se cambiaron los dueños, pero bueno, estuvieron dispuestos ya a estar en su casa y todavía le estamos molestando ahí con gente. Ah, qué bonita la jardinería. Aquí pues te recibe esta puerta pivoteada, ¿no? De estas fajillas. ¿Qué madera es? Esta es Guanacaste. Guanacaste. Y la madera general de la casa es nogal. Ok. Guanacaste o parota, que dicen. Claro. Aquí tú te recibe, pues es el nivel -1, vamos a llamarle, que normalmente evitamos en los ingresos de las casas. Yo creo que esta es la única que hemos hecho así. Evitamos que las escaleras estén francas hacia el ingreso. Okay. Esto es por un tema también hasta de Feng Shui inclusive. Pero en específico nos resolvía el problema de lo que queremos es que la gente, como en un museo, un buen museo, no necesitan darte indicaciones hacia dónde debes de ir. Claro. Entonces, esta es nuestra manera para nosotros de indicarte hacia dónde debes ir, ¿no? Aunque no conozcas la casa, la escalera te invita a bajar y abajo tenemos el área social. Al estar en un cerro, aquí el gran reto es cómo metes iluminación, porque básicamente pues estás enterrado. Y el tener un terreno con estas dimensiones a través de los patios interiores nos resuelve vistas introvertidas, ventilación cruzada y nos ayuda en este tipo de proyectos a meter mucha luz. Si te fijas, está ya atardeciendo, no hay ninguna luz prendida y fíjate todavía cómo entra luz. Hay muy buena claridad. ¿Pasamos primero al área social? Sí. Bueno, pasamos aquí y así nos vamos yendo de abajo hacia arriba. Perfecto. Pásale. Aquí igual todavía está pendiente terminar el barandal, que de hecho el viernes lo vienen a instalar. ¿Qué alturas tenemos de entre pisos? ¿Un 280? Son 3 metros. 3 metros y 4,5 aquí. Si no me recuerdo. 3 metros en la planta -1, la planta privada, y en el área social 4,5 metros. Y pues este va a ser el gran protagonista de la casa, ¿no? El paisaje de Tona. De aquí pues entras, jugamos con estos escalones flotados, ¿no? Como si fueran estas piezas como de dominó sobrepuestas. Nos recibe aquí una escultura que también es de Tonatiuh, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Es piedra o qué es? Sí, son piedras. Es balastro, ¿no? Si no me equivoco. Digo, basalto. Basalto. Órale. Está buenísima. Creo, ¿eh? No sé. Unos buenos lápices, ¿verdad? Sí. Como de carboncillo. Ok. Aquí pasamos a lo que es el área social. Tenemos sala, comedor. Y aquí para el tema de controlar el aire acondicionado, tenemos una puerta pocket que con esta cerramos y ya nada más refrigeramos esta área, ¿no? No tenemos que refrigerar toda la casa, más por las dimensiones que tiene. Y pues estos son ventanales que se abren completamente, ¿no? Y la idea es borrar la línea, ¿no? Entre interior y exterior. Y lo van a ir viendo. Cada espacio que entras te enmarca diferentes vistas. Tenemos una sala hundida, que igual vienen a falta el paisaje de afuera, pero esta es una vista específica y ahorita van a ver cómo cada espacio va cambiando de dirección la vista. Es impresionante la tensión también que se siente con el volado. Sí, ahorita vas a ver el juego de volúmenes en el exterior. Y aquí utilizan algo de la piedra que se ve en el resto del fraccionamiento, ¿verdad? Sí, de hecho esta piedra es ahí de Jalisco, la San Andrés, de ahí la trajimos. Aquí el gran reto era, como sabíamos que íbamos a tener una casa de 3 niveles, luego este gran edificio que pareciera edificio de departamentos, ¿no? Un edificio demasiado masivo.
Entonces jugamos un poco generando en todo este nivel -2, todo es un gran basamento de este basalteco. Ahorita en el exterior lo van a ver. Todo este nivel es el basamento, que lo llegamos a meter del exterior hacia el interior también. Entonces puedes sentir el material, que es el que nos va marcando, ¿no? Nos da esa escala. Y esto hizo que el edificio se viera mucho más ligero y automáticamente le desaparecimos un nivel, ¿no? Buenísimo. ¿Qué dimensiones tiene el patio central? ¿Como un 4x4? Pues ha de ser como 380. pues un 5x4 más o menos. Ok. 5 o 6x4 más o menos. Y aquí, bueno, falta ahí unos partesoles, pero ahí pueden ver, ese es su taller. Pero enfrente ahí tenemos unas celosías de madera que no las han instalado, que la idea es que ella pueda estar ahí muy tranquila disfrutando del patio interior, pero cuando alguien pase que no la vea y puede jugar con estas mamparas de madera para direccionar, abrir la vista o cerrarla de acuerdo a su necesidad, o inclusive la puede tener cerrada y abrir, ahí sí se puede ver el cristal que se tiene templado, lo puede abrir completamente y son una serie de persianas pivoteadas que le va a permitir también la ventilación cruzada en el lugar, ¿no? Buenísimo. A ella le gusta pintar, entonces es su taller ahí de pintura. Está genial. Y las plantas cayendo, ¿verdad? Aquí ya, tenemos jardineras acá arriba. Mira, ve esto es lo padre, ¿no? Que ya, digo, vamos a imaginar un poco aquí, pues la vegetación está densa de árboles que va a proponer Tonatiuh, inclusive tiene pensado, ahí se está empezando a hacer una obra que se va a poner una estructura arriba y protegido con una malla mosquitera, también por el cuestión aquí están muy fuertes los zancudos, pero Tonatiuh va a colgar una especie de lianas, ¿no? Que parecen, son lianas que hace con piedras y estas formaciones muy padres, muy escultóricas. Entonces, así como estas que están aquí de plantas, pero hace estas caídas entre vegetación y piedras desde el cielo, entonces hay vegetación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, se genera ahí una integración bien interesante, ¿no? De los diferentes niveles. Buenísimo. Sí, le da mucha vida a toda esa. ¿Y cómo impermeabilizan ustedes todas esas jardineras, por ejemplo? Estas son de fibra de vidrio y sí tienen un tratamiento, tienen también una serie de filtros con diferentes piedras y membranas. Lógico, pues esto ya lo hemos aprendido. Luego te pasamos Sí. Es que ese es el reto, ¿verdad? Sí, pues lo hemos aprendido a prueba y error, pero creo que ya le dimos ahora sí con filtros y membranas y drenes, que pues ya, y la misma fibra de vidrio, aquí tenemos excelentes fibreros por el tema desde los barcos, las pulmonías, no sé si ya las conociste o conocías. Entonces ellos pues son los que nos trabajan estas macetas hechas a la medida, ¿no? Es que son macetas, o sea, la tierra no está en contacto con el block, parecieran de material o de herrería, pero son de fibra de vidrio, ¿eh? Ahorita que estamos cerca de una. Yo pensé que era herrería. ¿No? Y las meten con grúa y están hechas a la medida, ¿eh? Ok. Y tiene un sistema de riego por goteo. Excelente. Para más bajo mantenimiento. Así es. Ya tenemos iluminación. Ok, una pequeña antesala. Aquí algo que le ponemos especial cuidado en la obra que hacemos, nunca nos ha gustado que te quede una puerta de remate, ¿no? Siempre cuidamos el recorrido que tienes en una vivienda y siempre nos fijamos cada vez que caminas qué estás viendo y le ponemos especial cuidado a eso que ves y generamos distribuciones o espacios para algún cuadro, alguna escultura y eso cuidamos. Entonces, por ejemplo, aquí eso vemos, ¿no? Que no ves la puerta franca, sino que la ves. Tienes una trampa antes, ¿verdad? De ingresar. Que te genera esta antesala. Esas conexiones entre las habitaciones. Y la cocina, buenísima, con desayunador. Así es. Igual aquí podemos ver la piedra como entra a la casa. Y bueno, pues una cocina completa aquí. La verdad, Ale, la dueña, es la que se aventó aquí el diseño de todo y cosas con especial cuidado por decir esto, ¿no? Que pueda llenar o que sea muy, muy, muy funcional la cocina, lo que ella buscaba, ¿no? Le gusta la cocina y pues bueno, sabía exactamente lo que quería. Y tiene muchas trampitas de que cosas que para que no se vean están ocultas y muy prácticas tiene los equipos, ¿no? Esa idea está buenísima, no la conocía. O sea, es una llave de agua ahí para
para las ollas, Para para las lo ollas, que sí, ocupe, claro. y dice que le funciona muy bien, ¿no? Bueno, la campana que tiene una extracción de verdad. Está oculta. Campana aquí, entró un diseñador de interiores muy reconocido y súper amigo de nosotros aquí en Mazatlán, Víctor de Rueda, Saludos. que él, pues fue cómplice aquí con Ale, ¿no? Y seguramente Federico tuvo algunas decisiones que lo dejaron hacer. Ah, qué muy bien. Este, ¿Y de qué madera es la carpintería? es encino americano, fíjate. Y Sí, es este listón, color, ¿verdad? pues mira, lo que pasa, estas, por ejemplo, el tono, digo, ese es el gran valor que tiene, por ejemplo, Víctor de Rueda, que se atreve a usar tonos no tan comunes y tonos que uno, pues difícilmente nos atreveríamos, ¿no? A salir y lo logra muy bien. Sí, se ve muy bien Sí, el equilibrio, ¿no? Esta cubierta es un granito, ¿verdad? es Un granito, granito así es. leather. Y se conecta entonces con el taller. Esta se conecta, ahorita vamos a pasar para allá con áreas de servicio y hay una escalera de servicio. Ahorita vamos. Al paisajista. Ok. Igual va a ser remates y la idea es que toda la planta, por ejemplo, ahorita este murete de block no había necesidad ni de terminarlo de una manera fina, sino que su propia vegetación se lo va a comer. O sea, tú vas a ver verde, y pues era lo único que nos solicitaba. ¿Sabes qué? Nada más un murete de una celosía de block y con esto nos vamos a subir a él. Buenísimo. Entonces todo esto pues va a tener pura vegetación. Entonces igual vamos a desaparecer y un poco los japoneses juegan con eso, ¿no? Cómo encuadran o cómo desaparecen lo que no quieren que se vea. Y eso es lo que se pretende aquí, ¿no? De repente las casas que van a estar aquí abajo se van a desaparecer con este paisaje y vamos a enmarcar o dirigir la vista hacia lo que queremos ver, ¿no? Esta vista horizontal todo el perfil del Océano Pacífico. Qué increíble, ¿eh? La vista es una locura. Y la casa cómo flota, es una estructura de concreto, ¿verdad? O Sí, no, hombre, sea, la terraza, ¿qué orientación tenemos aquí? Tenemos un poniente. sí, de hecho tenemos el poniente por acá. Ajá. Aquí ahorita de lado vamos a ver un poco más lo que es la fachada y este volumen que flota y es un sistema constructivo mixto, ¿no? De traves de acero con sistemas de concreto y armado, de traves de concreto armado. ¿Cuánto vuela? Son como 3.5, Son como 4 metros, de hecho. 4 metros, ¿verdad? Sí, para proteger del Más o poniente. menos. Sí, como 4 metros son. Este es un fire pit. No, este es una mesa nada más. No, una sala. Esta es una sala hundida, pero no, ok. tampoco tiene fire pit. Es nada más una sala hundida para que pues también puedas disfrutar de la vista a otra escala, ¿no? A otro nivel. Y pues si tienes aquí un evento, pues no te bloquea la gente alrededor. Genial. Buenísimo. Y le das toda la vista al área social, sala, comedor, cocina, desayunador. Así es. Y es esta Sí, extensión, tratamos con este gran ventanal, romper, como decíamos, la línea entre interior y exterior, entonces pues se convierte como esta gran terraza, pues ellos son de muchos eventos o muchas reuniones con amigos, entonces pues pudieran hacer una buena reunioncita por acá, ¿no? Qué bonito se ven las luces cálidas, ¿verdad? Con el gris, con el crema del piso. Hay un muy buen equilibrio aquí de tonos. Y de este lado la alberca que comentabas. Ahora sí, de aquí ya vamos a ver un poquito lo que es la arquitectura, de aquí se aprecia un poco más. Es una arquitectura muy limpia, muy abstracta. Decimos como despacho que no nos gusta colgar aretes, todo tiene que tener un porqué. Y es simplemente esta composición de planos que a través de las entre calles acentuamos los volúmenes puros. Y aquí se puede ver este basamento, ¿no? Cómo hicimos el juego con el basamento y estas entrecalles para tratar de desaparecer un nivel, ¿no? Y que pareciera esta casa flotada. Y otra vez ahí pues la vegetación detona, que empieza ya a hacerse de la casa, ¿no? La empieza a hacer suya y empieza a tomar su lugar. Y está genial todo esto que pasa como de espacios semiabiertos, Sí, ¿verdad? sí. Como si estuvieras entrando dentro de las piedras.
¿Qué son allá? ¿Son áreas de gimnasio? Sí, la idea aquí, pues tenemos lo que es el jardín, el área de alberca, tenemos aquí el pergolado con un área de asadores. Igual es otra vista la que te presenta allá y otra presentación del océano, por así decirlo. Y ahí se puede ver la escalera que te lleva al ingreso. Entonces aquí puedes apreciar los diferentes niveles. Si tienes un evento aquí, pues tiene hijos jóvenes, para que no tengan que entrar a la casa, pues pueden entrar de manera directa, ¿no? Y disfrutar de este espacio, ¿no? Aquí se le ve todo el músculo a la casa, ¿verdad? Así es. Y ahorita vamos a entrar por allá donde comentabas. Este es un bungalow, por así decirlo, que sí está desconectado, pero al mismo tiempo bien integrado a la casa, que puede tener un ingreso independiente por aquí afuera o está conectado de manera directa al interior. La parte de arriba, el nivel 0, que es el área de servicios, cochera, y ahí es una oficina que perdió el volado Kiko y se convirtió en un gimnasio. Y bueno, es el área también, la gran ventaja, como está conectado a la cochera, si él tuviera que recibir a alguien, pues lo puede recibir ahí igual, otra vez, manteniendo la privacidad de la casa. Excelente. Claro, es el volumen que se ve un poco en la fachada. Así es de hecho... Pero detrás, ¿verdad? Porque solamente se ve más la cochera. De hecho, ese es el volumen de la cochera. Ok. Haz de cuenta que está ese volumen ciego y al lado está la cochera. Es lo que ves, es lo que sí ves de fachada y esto lo alcanzas a percibir bajando las escaleras. Claro. Entonces es 1, 2, 3 niveles. Así es. De acuerdo. Aquí tenemos bodegas, Esto quedó muy bien, ¿verdad? Y este terracito no sé también. si quieres pasar aquí al pergolado. Para mí es el mejor espacio aquí que se hizo. Aquí esto es más bien idea de Kiko. Este espacio está increíble, ¿no? Y con este cardón Imagínate. veterano, ¿verdad? Sí, esto paga toda la casa, ¿no? O sea, esta vista, este cardón, digo, aquí por los mismos movimientos que se tuvo de la casa, pues lo resintió el terreno, pero ahorita Tona viene también, estas plataformas las formaron para eso, para volverle a dar vida. Este es un área, un colchón verde, y pues sale la casa, ¿no? Se mete a este espacio rodeado de vegetación que te hace sentir que estás flotando en él y pues esta vista es mágica, ¿no? El sentarte aquí con tu cervecita y no tiene precio, ¿no? Y aquí pues va una mesa para el área aquí de apoyo del área de asadores, que esto todavía no está terminado. Aquí lástima que ahorita está nublado, pero el juego de sombras que te genera esto y ahorita pues a la hora del atardecer, que qué lástima que nos lo tapa, pero pues bueno, era la idea, queríamos que se viera. Se sigue viendo espectacular, ¿eh? Esos tonos morados en el horizonte se ven bellísimos. Muy, muy bonito. Aquí, por ejemplo, un gran reto técnico, el tema de trabajar en cerros y pocos a veces le ponen esa atención. Es que por ser cerro, pues es como una esponja, ¿no? Que cuando llueve, pues te genera veneros que pasan por todo el cerro. Y pues si tú no, constructivamente tenemos la gran suerte de diseñar y construir lo que diseñamos, entonces pues nos toca vivir y experimentar todo eso. Entonces el ver de qué manera tú proteges la casa y garantizas que pues esos veneros o esa agua que no te llegue a afectar. Y más una casa que está prácticamente enterrada, ¿no? Entonces se trabajó a través de membranas, concretos con aditivos, y bueno, creemos hasta ahorita que va a funcionar, ¿verdad, Kiko? No ha llovido. No ha llovido. Veniste el momento adecuado. 3 meses más y no nos dejan filmar. Sí, pues drenes. Para abrir. Qué bonito el color de la tierra, ¿verdad? Rojiza. Esa es la tierra natural, ese rojo. Sí, de todo lo que ves aquí en el fraccionamiento en general, todo es de aquí mismo. O sea, sí se tuvo especial cuidado con eso, lo que comentábamos, la piedra es 100% de los cortes de los rebajes del fraccionamiento. Entonces todo eso se ha utilizado para acá y lo hemos usado todo 100%.
Entonces yo creo que nos sentimos más orgullosos de eso. Pues estás hablando de cero impacto de huella de carbono, de hablar de arquitectura sustentable a un nivel urbano, pues es eso, ¿no? Porque imagínate cuántos camiones un fraccionamiento utiliza para sacar esas piedras y dónde las va a depositar. Y aquí todo, nada salió del sitio, ¿no? Todo se quedó. Aquí pasamos a lo que es la villa, ¿no? Por así decirlo, que tenemos una conexión. Por un lado, puedes llegar por el interior de la vivienda que te conecta a tu villa. Aquí tenemos 2 baños, hombres y mujeres, en apoyo aquí para las áreas sociales. Aquí en la villa, lo que tiene padre que el baño, ahorita nada más pues está lleno de muebles, tiene un sauna, tiene un baño como su familia es de fuera. Entonces, pues es un espacio que pueden llegar más que unas cuantas noches, que puede estar un poquito más permanente. Y Y muy independientes también, así es. ¿verdad? El problema es cuando ya se quedan de 4 días en adelante, ¿no? Pero ya no los escuchas, ¿verdad? Ya está. No, está padre eso. Tienen Pues su también cocina, tienen todo. Así es, ya bajan ahí directo, ¿no? Mira, aquí si quieres pasamos por este lado, está el área de servicios. Aquí hay un par de cositas interesantes. Uno de los principales, habían 2 problemas. Uno, si tienes la cochera en el nivel 0, por así decirlo, ¿cómo bajas el súper o el mandado a un nivel -2? Claro. ¿No? O otra, ¿cómo subes las cosas a tu carro, ¿no? De repente si llevas a subir algo de aquí. Y otra, si la cocina la teníamos en el nivel -2, ¿cómo sacas la basura también? Entonces eso lo solucionamos. Tenemos un montacarga que es para el garrafón, para el súper. Este te da directamente, está muy próximo a la cochera. Entonces desde la cochera baja y también tiene una parada en el nivel del medio. Buenísimo. Y lo mismo tenemos aquí. Digo, está todavía no se ha terminado bien, pero tenemos un gran montacarga que es para los botes de basura, Ok. que sube directamente al nivel 0, ya esperando el camión de basura. O sea, ni siquiera tienen que moverlo, sino que está donde ya lo recogen y ya lo suben al camión y lo vuelven a bajar. Práctico. ¿Y qué dimensión tiene? ¿Como 1 metro por 1 metro, verdad? ¿O algo así? Un poquito más. Como 1.20 por 1.20. 1.20 más o menos. Es cierto, no había pensado en eso. Pues la basura, o sea, todas esas cosas pesadas que... Este es el área de lavado. Este es el área de lavado. ¿Qué te queda? Que es igual, cómo bajas la ropa sucia. Hay un chute en el nivel del medio donde están las recámaras y baja directamente aquí y lo recibe una canastilla, ¿no? Excelente. Aquí, por ejemplo, esto fue idea de la dueña. Pues cuidan mucho temas de limpieza, por ejemplo, y nos cuestionaba todo. Entonces, ella misma ideó que para poderle dar mantenimiento de limpieza a estas por arriba, esto se destraba y se jala. Tiene unos rieles. Ah, genial. Entonces, esto lo saca completamente. Ahorita pues tiene cosas 6 pesos. Saca y ya le pueden dar limpieza y ya lo guarda. Oye, esa está buenísima, ¿eh? Sí, Porque está sí, muy buena. últimamente veo mucho esas cubiertas que son muy prácticas, pero sí tienen ese tema de mantenimiento. Sí. Genial. Bueno, aquí tenemos la conexión con la cocina. Y bueno, es un espacio pues semi-privado, lo que te comentábamos del taller de Ale. Tenemos una cava, ¿no? Una cava que está próximo a la cochera, ¿no? Y pues más temas de apoyo, ¿no? Aquí para los garrafones, otro refrigerador de apoyo, ¿no? Y por este lado subimos, es una escalera de servicio que subimos a los diferentes niveles. Y la escalera es de concreto, ¿verdad? Me imagino. Es de concreto, sí. Yo creo que nos subimos por aquí.